la paciente que se encuentra Ahora sí. irritable, Eh, empieza creo que hay alguien que tiene, que está, no, bueno, creo, Lucila, que estás desmuteada. Bueno, hola a todos, muchas gracias por sumarse en este día de invierno crudo. Bienvenidos, les damos la bienvenida. Vamos a continuar con los encuentros sincrónicos de la Diplomatura Abordaje Integral de la Violencia Familiar y de Género y la Diplomatura Gestión de los Conflictos y Violencias Laborales, promoción de prácticas de cuidado en el ámbito de la salud. Seguimos transitando el tercer seminario del trayecto transversal que denominamos Pensamiento Hegemónico en Salud, Producción y Reproducción de las Violencias, un poco como venimos trabajando. La idea es seguir interpelándonos en relación a aquellas violencias que se generan desde el sistema de salud hacia usuarios. Vamos a centrarnos fundamentalmente en la psicopatologización de las disidencias y en la psicologización de las violencias. Digo, venimos como trabajando como lo que damos de llamar modelo hegemónico en salud, un poco para pensar no solo el modelo médico, lo de la clase anterior estuvimos trabajando en función de por qué pensábamos en un pensamiento hegemónico y no un modelo hegemónico, y la idea un poco era para incluir esos discursos, esas representaciones, esas ideas, esas construcciones con las que venimos socializadas, con las que venimos encontrándonos, que vamos al encuentro con los usuarios y que muchas veces generan violencias y que la idea es que podamos advertirlas, que podamos revisarnos nuestras propias prácticas. Para eso nos acompañan, un placer, Jan y Juliana. Ya han estado en la edición anterior de la diplomatura y, y les presento, pero bueno, la idea es que con sus aportes podamos seguir pensando en esta línea. Juliana Colangela es magíster en Estudios y Políticas de Género por la UTREF, licenciada en profesora en Psicología de la UBA, docente también de la UBA, psicodramatista y coordinadora grupal por el PASO. Integra la red de psicólogos feministas, el Frente de Artistas del Borda y el Grupo de Investigación de Filosofía Aplicada y Políticas Queer, Queer. Y Jan Mendive es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como docente e investigador en la Cátedra Libre de Estudios Trans de la UBA y como coayudante en la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental 2 también de la UBA. Actualmente se desempeña como docente en la formación intensiva, perspectiva de género y trabajo por UCES. Bueno, bienvenidos. Quien quiera comenzar, la verdad que para nosotros y para las diplomaturas es un placer escucharles y que bueno, también se dispongan de un tiempito para acompañarnos. Bueno, gracias por la bienvenida. Bueno, yo soy Jan, ahí está Juli. Voy a empezar a compartir, si querés, Juli. Ahí está. Vamos a compartir una diapositiva para que sea más ameno el recorrido. Ahí va. Buenísimo. Avísame Bueno, cuando buen se ven. día ¿Sí se a ven? todos. Sí, perfecto. Bien. Bien. Bueno, la presentación ya está hecha, así que, bueno, gracias por la invitación nuevamente a esta segunda edición. Bueno, y esperamos que sea útil y para seguir pensando los contenidos que trajimos. A ver. Bueno, yo te aviso, Bueno, Ian, cualquier cosa lo pasás vos, ¿no? sí, dale. Ok, espera que... Genial. Eh, Bueno, un poco al encuentro de hoy pusimos salud y normalización. La idea es, bueno, obviamente, seguir pensando con los temas que ustedes nos comentaron que ya iniciaron. Y me parece que el eje central, si bien obviamente lo vamos a hacer desde perspectivas críticas y pasando por concepciones de géneros y salud, nos parecía un poco que el eje central estaba puesto en poder pensar a la salud de una manera distinta, que quizás ya lo han pensado, lo han cuestionado, digo que es como
como una práctica de normalización, ¿no? Que quizás pensar esos dos términos juntos nos hace un poco de ruido o parece a veces hasta incluso un montón, porque en nombre de la salud tendemos a pensar cuestiones que tienen que ver con el bienestar, con la atención digna, con la no vulneración de derechos, con el trato digno y generalmente lo que nos solemos encontrar tanto en discursos académicos de formación o en espacios es que los enunciados o lo que se supone, lo que se esconde detrás de ciertas nociones de salud, terminan operando como prácticas de normalización. Entonces vamos a arrancar, bueno, inicialmente un poco por ahí. El temario que armamos, pensamos primero en pasar por lo que serían matrices de inteligibilidad y paradigmas, o sea, poder pensar desde qué nociones justamente pensamos y producimos conocimiento. Un segundo eje, lo que decía al inicio, ¿no? Pensar en la salud y la salud en términos de cuándo opera como práctica de normalización y cuáles son las operatorias que ahí se reproducen, qué cuerpos se violentan, qué identidades se jerarquizan, etc. En un tercer momento, Jan va a dedicarse a la historización de las categorías sexo-género, pasando por los lugares donde estas categorías entran dentro del discurso médico y reproducen, bueno, discursos patologizantes, para poder pensar en salud y sexismo y cómo fue cambiando y evolucionando, más o menos hasta la actualidad, donde de alguna manera tenemos unos cambios, ¿no? En los discursos, poder pensar la perspectiva de género que está tan en boga y poder problematizar y pensar si alcanza con tener perspectiva de género y de qué estamos hablando. Y luego hacia el final pensar en, bueno, mitos y otros modos de patologización que quizás son los que están más invisibilizados o los que son más sutiles, pero que también hacen a todas aquellas violencias ambientales, contextuales, estructurales, que hacen que ciertas vidas aún sea mucho más difícil de ser vividas que otras, ¿no? Y por último, para terminar un poco más para arriba, poder pensar en perspectivas alternativas, bueno, a estos modelos, ¿no? Bueno, ¿querés pasar ya? Bien. Bueno, acá me gustaría compartirles la definición de una definición posible de paradigma que tomé de un autor que se llama Nick Walker. Es una persona autista y teórico que escribe sobre neurodiversidad sí, y neuroqueer. Me parece un gran autor para recomendar. Y en su texto define, ¿no?, el paradigma como un conjunto de suposiciones o principios, un modo de pensar o un marco de referencia que le da forma a cómo uno piensa y habla de un determinado tema, ¿no? Dice, bueno, es la forma en la que interpretamos cierta información y que ese tipo de información y ese tipo de perspectiva nos determina las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Y cómo nos las hacemos. Es una forma de percepción de la realidad. A mí me parece que si bien es una noción bastante, entre comillas, lo digo sencilla, son aquellas nociones que nos permiten pensar cómo pensamos, que es algo que nos cuesta muchísimo porque generalmente no podemos reflexionar o nos es muy difícil poder poner atención sobre ciertas formas en las que ya estamos constituidas y naturalizamos, ¿no?, como formas de interpretación del mundo, que obviamente está hecha de un montón de cuestiones, ¿no?, de formación, de discursos, de las cosas que estudiamos, de las instituciones que habitamos, de los lugares que transitamos, los territorios donde nacimos, la clase social, bueno, etc. Lo que hace es que esas formas de interpretación tengan una repercusión y que generalmente sean las más difíciles de conmover porque es muy difícil de poner en cuestión aquello que ya está, ¿no?, funcionando. Él le agrega a una forma, digamos, como paradigma sociocultural que dice que es el ampliamente dominante, lo va a llamar el paradigma de la patología. No creo que se reduzca solamente ahí, pero bueno, ustedes han pensado en el pensamiento hegemónico, me parece que el paradigma de la patología que él planteaba un poco en esa misma línea. Em, y lo que va a decir es que este paradigma, digamos que es ampliamente dominante, dice generalmente adopta la forma de suposiciones, ¿no? Dice, están comúnmente dadas por el hecho de que la mayoría de la gente nunca reflexiona conscientemente en ellas o las expresa, ¿no? Es aquello que se naturaliza y que podemos casi decir como propio del sentido común, que de común obviamente no tiene nada, y bueno, como
han expresado algunos autores, aquello que es más obvio es lo que generalmente menos podemos visualizar. Entonces dice, bueno, el hecho de que trabajemos y juguemos dentro de un sistema, lo que hace es que inevitablemente, sea intencional o no, y me parece que esta es la parte interesante, ¿no? Porque no se trata de todo lo que vamos a compartir en autores que trabajamos, no se trata de poner el foco en la intención individual de una persona, sino en pensar en cómo hay un sistema del cual formamos parte y que inevitablemente muchas veces terminamos reforzando, sea nuestra intención o no, ¿no? Entonces, bueno, él trabaja y toma una metáfora muy conocida de Audre Lorde, ¿no? Que dice que las herramientas del amo nunca van a desmantelar la casa del amo. Y él agrega, dice, sino que en el momento en el que tratás de utilizar las herramientas del amo para cualquier otra cosa, dice, terminás construyendo una extensión de esa casa en otro lado, ¿no? O en tu propia cabeza. Entonces, bueno, un poco la idea era poder compartir y ver si algo de lo que armamos nos sirve justamente para pensar con los elementos con los que precisamente pensamos. ¿Pasamos? Genial. Bien, bueno, acá un poco quería plantear, ¿no?, esta relación entre salud y normalización. Casi todo lo que voy a tomar pertenece a un texto de Moira Pérez, que ahora está ahí citado, ahora lo vamos a ver, que trabaja justamente en este vínculo sobre, digamos, cómo empezar a pensar cuando, o cómo tener, ¿no?, como hipótesis de trabajo, cuando la salud, que es un instrumento que ya está legitimado, por eso decía, digo, hablar en nombre de la salud muchas veces nos escuda de tener que dar un montón de explicaciones, ¿no? Es por tu bien, es lo que te corresponde, es lo que hay que hacer, etc. Es un instrumento que ya está legitimado, ni hablar de los roles que están legitimados de quienes ejercemos algún tipo de trabajo o de cuestión en torno a la salud, em, para ejercer ciertas formas de violencias sobre ciertos cuerpos en pos de su normalización. Bueno, ahí habría que desglosar un montón de palabras, ¿no? Cuerpos, bueno, ¿qué significaría normalización? ¿Qué significaría pensar en los cuerpos como anormalizados, entre comillas? Y cuáles son las formas y las operatorias de violencia, que cuando hablamos de violencia sabemos que no necesariamente tienen que ser formas extremas, hay una gran gama de formas de ejercicio de la violencia, desde mecanismos biopolíticos de regulación, formas de trato, recursos, que hay formas en las que vivimos, la atención, el acceso a, etc. Entonces, lo que va a plantear en que la forma una concepción posible de salud es una concepción reducida, que tiene que ver con esto que mencionaba del paradigma de la patología o el pensamiento hegemónico. Iba a decir que en estas concepciones, que seguramente no voy a decir nada nuevo, la salud se ve reducida, ¿no? O sea, primero hay como una cierta operatoria que también es histórica y política y social, que es cómo el cuerpo ha devenido un cuerpo cosificado, ¿no? Cómo se le empezó a poner atención a ciertos cuerpos y específicamente a ciertos rasgos, ¿no? Como si, bueno, hay ciertos rasgos que se fueron anormalizando, después lo vamos a ampliar, y que la reducción el reduccionismo a cierto rasgo que se ve como anormalizado dentro de lo que ya se constituyó como un cuerpo, como un territorio biopolítico, lo que hace es generar la puerta de entrada a esa patologización y a esa idea de corrección, ¿no? Para poder de nuevo, ahí ya tenemos dos operatorios, ¿no? Como la norma, digamos, que dice cómo debería ser, el rasgo que se presume que se produce como desviado o anormalizado y al que es necesario volver a reconducirlo para que vuelva a entrar dentro del territorio que previamente se nombró y se constituyó como saludable, ¿no? Bueno, entonces, acá voy a tomar un pedacito de una cita de unos autores catalanes, que lo que dicen es que los sujetos que han sido anormalizados, como decía recién, pasaron a ser sujetos hipercorporizados, ¿no? O sea, se hipercorporizó, se hiperbolizó un aspecto al cual se ha reducido y ha pasado a ser el sujeto solamente ese cuerpo, quedando anulada, obviamente, todo el resto de su historia, su personalidad, su identidad, etc. Bien, otro de los puntos que podemos pensar dentro de esta concepción reducida de salud es que en términos binarios se plantea, ¿no?, como la oposición salud y enfermedad. De nuevo, no estoy diciendo nada nuevo,
pero me parece que viene bien para situar el marco, donde se sostiene que la enfermedad sería entonces la falta de salud, ¿no? Y se reduce la cuestión de la falta a primero un rasgo y luego a la falta de ese rasgo. Bueno, ni hablar que me parece que esto resuena muy bien con la falta, digamos, en términos de producción de lo que falta en términos de pensarnos dentro de un sistema productivo capitalista, ¿no? Después podemos ampliar sobre eso. Y dentro de esta perspectiva dicotomizada en términos de salud y enfermedad, que queda como, bueno, si fuese una oposición, como si tenés salud o no la tenés, ¿no? Y nos invisibiliza y reproduce, digamos, este modo de comprenderlo, varios problemas. Uno de esos problemas es la visión reducida, como decía antes, y focalizada en esa falta, que generalmente lo que hace es invisibilizar cuestiones estructurales, ¿no? O sea, si el problema o el padecimiento o aquello que está en carencia pertenece a ciertas personas, lo que hace es que las cuestiones estructurales situadas, políticas económicas, nunca se puedan poner en jaque porque el problema es de alguien y por lo tanto ese alguien tiene que hacer algo con eso. Esto es muy común y es otro de los temas que vamos a mencionar, ¿no? En psicología, cómo se perpetúa o se interioriza en términos sí a que el padecimiento es de alguien y que en todo caso tiene que hacer algo para poder salir de allí, pero nunca se conmueve, por ejemplo, las condiciones materiales en las que vivimos, ¿no? Las condiciones de existencia. Entonces, eso lo que hace es que algo quede girando en un lugar que puede obviamente mejorar y estar mejor y que a una persona le pueda hacer bien, pero en algún punto lo que no hace nunca es tocar las condiciones con las que, digamos, de las que el padecimiento se está alimentando. Entonces gira por dos territorios distintos que nunca se tocan y generalmente lo que hace es que se perpetúe y esto al sistema médico, farmacológico, etcétera, le viene muy bien, ¿no? Porque, digamos, lo que hace es que las causas sigan operando, se siga tratando y en algún punto las condiciones nunca se inmutan. Entonces, estas perspectivas lo que hacen también es suponer que la salud es ese estado normal y esperable que, dice Moira, se trata del estado por defecto, ¿no? O sea, por default comprendemos que hay un estado, ¿no? O sea, se espera cierta normalidad y cierto sujeto deseable a partir de, digamos, a un estado al cual hay que llegar, del cual si debemos aspirar, ¿no? O sea, ahí la salud empieza a funcionar también como un ideal regulatorio donde se vuelve un estado deseable, ¿no? O sea, no, digamos, por eso funciona como una práctica de normalización, después de dar algunos ejemplos, pero si lo pensamos en cuerpos gordos, que son cuerpos patologizados por el tipo de cuerpo que tienen, digamos, independientemente de ser otras causales de enfermedades o no, generalmente lo que se hace es reducir a ese rasgo y totalizar a una patologización, se vuelve indeseable la propia existencia, porque hay un ideal regulatorio que dice que deberías ser de otra manera, porque de eso se supone que serás un cuerpo saludable, ideal, bello, bueno, etcétera, ¿no? Y eso se esconde atrás de ideales de salud. Entonces, bueno, ahí por eso digo, es como empezar a desgranar que se condensa en esos caracteres de ideales regulatorios. Bien, y por otro lado, en relación a lo que estaba diciendo recién, esto, al ser reducido y individualizado, obviamente reproduce factores de culpabilización, porque tomando el ejemplo recién de cuerpos gordos, lo que termina sucediendo es que si la responsabilidad por la aportación del cuerpo es propia, la culpa también debiera individual, como si fuese un problema netamente de la persona que tiene que hacer algo para poder salir de allí, ¿no? Bueno, como vamos a ver en algunos otros casos, me parece también interesante ver que todo este gran marco de pensar la salud y la normalización se puede aplicar de alguna manera, y después lo vamos a ver con distintos colectivos, pero básicamente es una forma operatoria que se puede encontrar en un montón de lugares con distintas especificidades, ¿no? Cuerpos gordos, dentro de la psicología, dentro del colectivo trans, como ahora vamos a seguir recorriendo. Bien, y después algo que quería plantear, que está también en el texto de Moira, pero que yo le agregué una cosita más, es ver como una doble problemática alrededor de la idea de temporalidad, ¿no? O sea, esta perspectiva, esta forma de concepción en la salud reducida, me parece que lo que hace es
o bien produce un estado eternizado, ¿no? Eternizado me refiero a que, por ejemplo, mediante la categorización diagnóstica o el uso diagnóstico de ciertas nociones, se eterniza y se reduce a una especie de condena, ¿no? Que anula toda la existencia. Esto suele pasar mucho en situaciones manicomiales, por ejemplo, donde toda la vida de un sujeto se ve reducido a ese rasgo producido como anormal, ¿no? Porque, digamos, no estoy queriendo decir que un diagnóstico esté mal o bien, sino digo el uso que se termina haciendo y efectuando en la vida de ciertos sujetos que, cuando son marcados con ciertas categorías diagnósticas que portan toda una carga social, después, digamos, es muy difícil salir de ahí para poder seguir teniendo acceso a otros lugares de la vida, ¿no? Entonces, esa eternización lo que hace es que ese rasgo, sea que es producido, sea algo que funciona como una condena y como un diagnóstico que termina deviniendo en un pronóstico del cual es muy difícil salir porque, bueno, después otra de las cosas que diremos es que quien te puede hacer salir o no de allí no sos precisamente vos mismo, ¿no? Y eso también suele ser un problema. Y por otro lado, otro problema que podemos ubicar, que es el pensar la temporalidad, por eso digo la dualidad, ¿no? La temporalidad en términos de eternización y por otro lado la temporalidad como un estado pasajero, ¿no? Ambas me parece que son problemáticas dependiendo situadamente de dónde las estemos pensando. En pensarlo en términos de un estado pasajero, lo que hace también es suponer que hay ciertos cuerpos que requieren un tratamiento pasajero y de cuidado también, ¿no? Hay algo que tiene que ser temporal, pero que se tiene que ir, porque el hecho de que se vaya es la confirmación de que eso se arregló, se reparó, entonces puede volver a esa funcionalidad y no depende de cuidados de otros. Esto lo que hace es negar la existencia de ciertos cuerpos o sujetos que al ser leídos como enfermos se les supone la falta de salud y por lo tanto deben repararse, o sea, esto que decía antes, tienen que repararse para volver a ser funcionales a cómo esos ideales de salud lo esperan, o directamente son cuerpos que no existen. O sea, no dejan de existir porque es como si hicieran fallar algo de esta temporalidad. O te eternizás o necesitas algo temporalmente rápido, digamos que después te genera una autonomía que no dependas de otros. Bueno, tomando por ejemplo los activismos CRIP, ¿no? de activismos con discapacidad, un autor que también es muy conocido, McRuber, se refirió a esto como la cultura del cuerpo capacitado, ¿no? Donde hay un supuesto, se da por supuesto que todas las personas estamos de acuerdo, entre comillas, ¿no? En que es preferible ser capacitado a no serlo. Entonces, ahí si el cuidado se puede pensar solamente con algo puntual y transitorio, de nuevo, esto nos hace que nunca podamos pensar en las condiciones de existencia y de vida cotidiana de ciertos sujetos que van a vivir así toda la vida, porque no hay algo que se pueda reparar, sino que son cuerpos que tienen, digamos, son cuerpos diversos, funcionan de otras maneras y necesitan otro tipo de accesibilidades, formas en el tránsito, no sé, en los ascensores, digamos, una ciudad que, por ejemplo, esté adaptada para funcionar de otra manera. Como eso nunca se ve, porque son sujetos que suelen quedar a los márgenes de lo que no es inteligible, de nuevo, como decía antes, unas o no existen o se tienen que reparar, pero lo que nunca se pone en cuestión es cómo vivimos, digamos, cuáles son, para qué cuerpos está pensada la salud, la ciudad, las formas de transitar, algo de la vida cotidiana. Entonces, de nuevo, digamos, ahí me parece que esto nos lleva a negar estas condiciones ambientales. Bueno, y por último, la autoridad epistémica, que creo que ya lo han trabajado también, no es nunca de los sujetos sanos o enfermos o de quienes estén involucrados, sino generalmente de los especialistas, ¿no? La autoridad epistémica es nuestra. Es nuestra en términos donde socialmente está dado y legitimado por un montón de nuevo de operatorias que nos ponen en ese lugar, donde por más que lo que digamos esté bien o mal, contamos con ciertos avales y saberes que bueno, nos dan un plus de credibilidad digamos, por todo lo que circula y por lo que se supone alrededor nuestro. Esto no quiere decir que tengamos que negar nuestros saberes y nuestras prácticas, ¿no? Pero me parece que no es lo mismo saber que en ciertas situaciones siempre vamos a estar en condiciones de privilegio y me parece que la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos o no dejamos de hacer
con esos privilegios. Entonces, si la salud y la enfermedad siempre lo determina la industria médica, farmacéutica, las agencias de salud, bueno, los espacios académicos de investigación y enseñanza, una buena pregunta sería, bueno, ¿cómo escuchamos y qué hacemos con esas voces que muchas veces tienen y portan un saber que es otro, que no es el mismo que tenemos nosotros, pero que generalmente suele estar o deslegitimado o visto como en carácter menor. ¿Querés pasar, Ian? Bueno, acá hice más o menos un resumen pequeñito para recopilar de qué hablamos entonces de concepción reducida de salud. Esto que decía de la reducción al rasgo de un cuerpo anormalizado, o sea, ahí hay 3 operatorias. Primero la constitución de un cuerpo, después la constitución de un cuerpo anormalizado, que se reduce a un rasgo que es necesario corregir. Pensar a la enfermedad como algo puntual y pasajero, y que si no se repara esto deviene culpa, ¿no?, de ciertos sujetos. O la otra versión que decía que es la eternización, donde ahí no hay nada pasajero, sino hay una especie de diagnóstico que condena y que, digamos, es muy difícil después salir de allí. Pensar como la salud, la salud es de todes, ¿no?, como una cuestión universalizable, como si fuese un estado por defecto que nos viene dado por default y es al que todos tenemos que conservar o al menos aspirar. Y el pensar la autoridad epistémica como parte de les especialistas y, bueno, ver si eso puede ser un problema y por qué. Y bueno, reforzar esta cita que es el cuerpo marcado como anormal, ¿no? Es forzado a adaptarse a un medio, forzamiento que se justifica en nombre de la salud, ¿no? O sea, esto que decíamos al inicio, si la salud, o sea, cómo dialoga la salud, cómo puede devenir una práctica de normalización y cuáles son las operatorias mediante las cuales se justifica esto, ¿no? Por eso digo, es varias operativas juntas, ¿no? El cuerpo es marcado y es forzado a adaptarse a un medio y ese forzamiento siempre va a estar justificado y ahí es donde tenemos, digamos, que poder pensar, porque me parece que está el núcleo de la cuestión, cuando algo se hace en nombre de la salud. Donde es una trampa muy difícil porque hay todo un sistema médico que te está diciendo que si hay algo que es por tu salud, vuelvo a insistir con el ejemplo, por ejemplo, de los cuerpos gordes, ¿no?, donde hay algo que siempre se perpetúa en que el problema está en que no se adapta a los índices de masa corporal que están legitimados y construidos, digamos, como parámetros de normalidad, y lo que se busca siempre es adaptar a esos sujetos a esa norma que ya está producida y que generalmente nunca es cuestionada, porque el problema no es si digamos, es como, de nuevo, volver a insistir que no es que esté mal, que estudiemos, que tengamos saberes, que produzcamos, pero el problema es que siempre el cuestionamiento suele estar del otro lado. Lo que suele pasar es cuando ciertos colectivos, por suerte, digamos, históricamente han repudiado y han rechazado y han activado contra esto, recién ahí, digamos, se puede empezar a escuchar de manera distinta cuando ya hubo una historia de violencias y de patologización sobre ciertos cuerpos. ¿Querés pasar, Ian? Bueno, acá tomé, solo para ejemplificar más de lo que estaba diciendo, digamos, cómo estas prácticas se pueden ver en distintas operatorias. Bueno, en la historización del colectivo LGBTIQ ahora lo va a trabajar Ian. Se me ocurre pensar, bueno, como decía, en diversidad corporal, en este tan cuestionado y bastante deslegitimado y ya evidenciado el índice de masa corporal, como el foco está puesto en que un cuerpo sano, ¿no?, o sea, va de suyo, que es un cuerpo flaco, y que un cuerpo gordo va de suyo, que es un cuerpo enfermo, ¿no? Ya sostener esas categorías dicotómicas inamoviblemente es un problema que, bueno, es muy fácil de evidenciar que sigue pasando todo el tiempo, todos los días, y que aún, digamos, de nuevo, lo que vuelve a generalizar también es una interiorización y una culpabilización digamos, a ciertas formas de vida que parece que están falladas, digamos, no importa cuando, digamos, no hay que hacer absolutamente nada para reconfirmarlo. Bueno, ni hablar en neurodiversidad, digamos, de cómo se espera un funcionamiento de ciertas subjetividades de una manera, y si no lo es, por ahí un montón de operatorias dentro de la psicología y la psiquiatría para tratar de normalizar de nuevo y de readaptar ciertas prácticas. Bueno, hay ejemplos también
intersexualidad, ¿no? De cómo hay un supuesto de que hay, ahora también lo vamos a trabajar más adelante, un sexo verdadero, lo digo entre comillas, y todas las cirugías normalizadoras que se perpetúan y se hacen sobre ciertos cuerpos que no se adecúan al binario. Bueno, y seguramente después compartirán ustedes un montón de ejemplos más de la práctica cotidiana. Bien, te paso la posta. Gracias, Juli. Bueno, gran introducción. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? En principio quería consultar, ¿se escucha, no? Bien, perfecto. Bueno, viniendo ya de la línea de la normalización, el vínculo entre salud y normalización, la idea ahora es introducirles un poquito, pero un poquito porque realmente es un tema muy extenso a la historia de la patologización y la criminalización también de lo que digamos, de las identidades que se suelen englobar en general bajo el término de disidencias o que también podemos conocer como dentro del colectivo LGBTIQA+. Em, lo más importante, tal vez, para destacar o también para no extender demasiado el tema, es que siempre que se habla respecto de la historia, las personas del colectivo, sobre todo lo que se encuentra relacionado a la vivencia de la identidad de género y la sexualidad, todas esas vivencias que se salgan de la heteronorma, de la heterocisnorma, van a ser consideradas en general y en la mayoría de los discursos como identidades de la modernidad, ¿no? Como algo moderno, algo nuevo, algo que es novedoso. Entonces, para mí lo más importante a destacar es que si se pone a revisar la historia, es decir, si uno entra en revisión de la historia y de estas existencias, se va a encontrar de data, digamos, desde antes de Cristo a después de Cristo en diversas localizaciones a lo largo de todo el mundo y que en realidad su patologización y criminalización siempre dependió de el lugar, es decir, de cómo esté situada culturalmente esa vivencia. Entonces, realmente es un camino muy extenso a hacer, por eso no lo vamos a encarar ahora en esta exposición, pero que tengan que ver, que tengan, digo, en mente eso, que va a tener que ver siempre con una cuestión política, religiosa y cultural de la época, ¿sí? Digamos, estas vivencias no siempre fueron patologizadas, tiene que ver con cuestiones bueno, la colonización, del avance de las religiones, etcétera. Entonces, no es algo que se pueda resumir tan fácilmente, ¿sí? En todo caso, para rastrear, digamos, y llegar más rápido a una actualidad, lo que se puede hacer es poner el foco en todo caso en los reclamos por los derechos del colectivo, que, bueno, como les decías, los aspectos, digamos, principales de estos reclamos es la patologización y la criminalización de la sexualidad no heterosexual y las vivencias de la identidad de género no cis, ¿sí? Entonces, digo, bueno, también, no sé, se me ocurría mencionarles, qué sé yo, la antigua Grecia, después la caída del nazismo, o sea, digo, realmente es muy extensa. Tal vez lo más importante a mí, que a veces me parece para destacar, es revisar el discurso histórico, porque muchas veces puede ser un arma de doble filo, ¿no? Siempre se va a querer demostrar que, bueno, es como si siempre hubiera una exigencia implícita de demostrar que ya existían, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo en cuanto a que muchas veces cuando se va a buscar a la historia, la existencia, casi como un antecedente, bueno, ya existían, si bien, digamos, por ejemplo, acredita y da cuenta de que el género, por ejemplo, como una noción central que se entrecruza con muchas veces orientación sexual incluso y vivencia de la identidad de género, que es una categoría construida, ¿sí? Que catalogar a los seres humanos en dos categorías exclusivas, dicotómicas y restrictivas es una decisión política. Eso es lo importante tal vez
o lo más útil hoy en día para rescatar de la historia y a lo que va a esta exposición, ¿no? Entonces, siempre se puede caer muy fácilmente, ¿no?, a la tentación de apelar a la histórica existencia, ¿no?, de personas cuyas identidades no encajaron en el sistema sexogénero, binario, pero este sistema no siempre existió, ¿sí? Sin embargo, aún así se hace esta búsqueda en la historia para validar, sí, validar, digamos, el reconocimiento eh, de estas identidades como sujetos de derecho. Entonces, dentro de estas dos caras del reconocimiento histórico, siempre es interesante notar cómo esto también fue modificándose, como les decía, según el paradigma vigente, ¿sí? Eh, y entender, digamos, llegar al pensamiento de que las personas del colectivo LGBTIQA+, no son un resultado de la modernidad, ¿sí? Tal vez para eso sí esté bueno, digamos, hacer recurrir, digamos, al reconocimiento histórico, digo, en términos de lo que venimos hablando, ¿sí? De salud y normalización. Pues ahondando en las luchas y los reclamos, eso ya requiere ahondar en otros temas. Pero a lo que voy con esto es a que esta no es la única forma de validar. Digo que es peligroso buscar en la historia la justificación para validar la identidad de una persona, ¿sí? Bueno, hay una cita que les traigo acá de Mauro Cabral y Joaquín Ibarburu, en un texto que me parece excelente, que se llama Cómo decir teatro de operaciones, que dice: somos tan antiguos como la historia, no nos conviertas en metáfora o ejemplo de los nuevos tiempos, las neosexualidades, los avances biotecnológicos o el declive del nombre del padre, que es un término muy circulado dentro del psicoanálisis más lacaniano. Y para esto, y para ir llegando hacia la historia de la patologización, ¿sí? Les traigo tres personas principales, digamos, tres personajes protagónicos en lo que fue la construcción de la patologización. Digamos, son personajes que fueron contemporáneos y no, sí, y esto convivió con ya movimientos feministas muy puntuales. Entonces, para no, digo, irme por las ramas, yo les traigo estos tres personajes que introducen la categoría de género, sobre todo en la historia del ámbito de la salud, ¿sí? Em, John Money, bueno, acá no están ordenados específicamente cronológicamente. El primero que aparece es Robert Stoller, ¿sí? Que es era un psiquiatra estadounidense. Robert Stoller fue de los primeros, digamos, en plantear que el género no tenía una dependencia, que no había una dependencia biunívoca, así como dice ahí, e ineluctable entre ambas dimensiones, entre el sexo y el género, ¿no? Sino que podían tomar vías distintas de desarrollo. Bueno, ¿cómo sucede esto? Robert Stoller llega a esto a partir del análisis de un caso de un bebé que, entre comillas, accidentalmente se le había amputado el pene al nacer, ¿sí? Fue a partir de aplicar em, reglas de normalización en donde se intentaba, digo, esto se encuentra vinculado a las luchas de las personas intersex. Eh, lo que se intentó con este bebé era normalizar su genitalidad, ¿no? De acuerdo a ciertas reglas que se suelen aplicar todavía en muchos países, que es de acuerdo, bueno, al tamaño que va a tener esa genitalidad, digamos, ¿no? Si el bebé nacía con una genitalidad que era demasiado grande para considerar una vagina, entonces se amputaba lo que podía desarrollarse como el clítoris, ¿sí? Y viceversa. No quiero entrar mucho en detalles, pero lo importante es que entiendan cómo caían las normas, la normalización del cuerpo. Y lo que observa Robert Stoller es que
este bebé al que se le había amputado el pene y que la familia decide ser como nene, digamos. Después había presentado otras variables, sobre todo en términos hormonales, y que bueno, ese bebé después se había desarrollado, tenía otras expresiones que diferían finalmente del sexo que se le había asignado de acuerdo a esta normalización de su genitalidad. Entonces lo que dice Robert Soler es, ahí empieza como a introducir la idea de la socialización del género, que ya la traía de John Money, que es el que les menciono ahí abajo. John Money era psicólogo y sexólogo. Eh, John Money ya, bueno, él fue un personaje también muy importante en la descriminalización de la homosexualidad. John Money ya empieza a introducir las nociones de identidad de género, socialización del género y hasta rol de género. Y Henry Benjamin, que es un endocrinólogo estadounidense, fue el que finalmente, a partir de toda esta información y del estudio de casos, él desarrolla protocolos, ¿sí? O sea, él introduce el término de transexualismo, ¿no? A partir del desarrollo de la identidad de género de John Money. Entonces, lo que hace Henry Benjamin finalmente es lograr la institucionalización del diagnóstico, ¿sí? Esto sucede más o menos bueno, en los 50, 1954, si mal no recuerdo. Em, Introduce el término de transexualismo y desarrolla los primeros criterios para el diagnóstico de la transexualidad, en conjunto con, bueno, protocolos oficiales, digamos, que había que seguir para tratar esta vivencia y llevar a cabo una reasignación de género, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? A ver, vamos a pasar. Bueno, ahí les traigo una diapositiva. Henry Benjamin lo que hace es establecer los criterios para el diagnóstico de la transexualidad, ¿sí? En conjunto con estos protocolos que después migran, es decir, son tomados por otras regiones, bueno, por otros continentes, como por ejemplo Europa, y estos protocolos, digamos, lo que hacían era seguir pautas de identificación eh, que esperen, porque Perdón, pero tengo un problema técnico, se me está acabando la batería del auricular. Voy a buscar rapidito el cable y ya estoy. A ver. Bueno, a ver ahora sí voy a necesitar que me digan si se escucha. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, espero que se escuche bien. Cualquier cosa, porfa, que me avise. Bueno, lo curioso de la historia es que, como les decía, bueno, Harry Benjamin establece estas pautas de identificación, ¿sí? Es decir, pautas para identificar, gracias ahí por responder, pautas para identificar, digamos, a la persona transexual. Estas pautas las habían tomado del diario personal de una mujer trans que escribía acerca de sus vivencias. Este diario al mismo tiempo se había difundido dentro del colectivo, por lo que entonces, en esa época, las mujeres trans lo que hacían era saber qué era exactamente lo que tenían que reproducir en el ámbito médico para obtener el acceso, por ejemplo, a la hormonización o determinadas cirugías. Y dejar de caer, obviamente, en prácticas clandestinizadas y sumamente peligrosas. Entonces, digamos, bueno, había como una situación, por así decirlo, pilla, de decir, bueno, para conseguir esto, ¿sí? Es decir, para tener este acceso a esta atención y a estas biotecnologías, tenemos que decir esto. ¿Por qué? Porque estas son las pautas
que establecieron, ¿sí? Que estableció el ámbito médico para poder obtener la hormonización o cirugías. Entonces, digamos, hubo como una participación del colectivo para que terminó reforzando esto, ¿no? En donde los médicos corroboraban una y otra vez que efectivamente las vivencias cumplían con ciertas pautas, ¿sí? La vivencia de la identidad de género en las personas trans. Em, pero bueno, ¿qué pasa? Esto empezó, digamos, a obviamente reforzar categorías diagnósticas, ¿sí? Por lo que entraríamos ya en el campo de la patologización. Bueno, Julia ahí ya les estuvo también hablando un poco de cómo eh, de las situaciones asimétricas de poder, es decir, en donde, bueno, el poder de designar, categorizar y hasta describir las vivencias personales y de los cuerpos, quedaba siempre de la mano de las médicas, ¿sí? De los especialistas. Entonces, les traigo la noción de patologización. Para esto le traigo dos definiciones de Mauro Cabral. Bueno, Mauro Cabral es un historiador y activista intersex de aquí de Argentina. Em, bueno, aquí textual, una forma de entender la patologización en términos amplios pero concretos es que se llama patologización al proceso de identificar un rasgo físico o mental, un hábito, una práctica, un modo de vida, a una persona, una población o incluso conjuntos numerosos de personas, ¿sí? Y se los identifica como enfermos en comparación con rasgos, hábitos, prácticas, modos de vida, personas, poblaciones y otros grupos humanos que son identificados como sanos, ¿sí? En línea también con todo lo que ya les trajo Juli. Entonces, esto lo que hace es fortalecer un sistema de jerarquización de ciertas formas de vida como superiores y otras como inferiores, puntualmente en esto que traemos sobre el eje de la experiencia personal del género, ¿sí? Entonces, finalmente, digamos, y como consecuencia de la creación de estos criterios diagnósticos y de los protocolos que crea Harry Benjamin, em, a lo largo, bueno, ya llegando a los 70s, 80s, se institucionaliza finalmente el diagnóstico, ¿sí? Entonces, en el año 1980 termina ingresando al primer DSM, bueno, no es el primero, pero digo, es la primera vez que ingresa al DSM-3 como trastorno mental, ¿sí? El DSM, bueno, para quienes tal vez no les haya llegado la definición o el uso o incluso la diferenciación con la CIE, se los explico muy brevemente. El DSM es un manual estadístico y diagnóstico de trastornos mentales, puntualmente. Es creado por la Asociación de Psiquiatras Americanos, es norteamericano, ¿sí? Es de creación y uso privado. ¿Qué quiere decir? Que no está aprobado por la OMS para su aplicación a nivel internacional y mundial. A diferencia de la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que sí está creada y aprobada por la OMS, ¿sí? Y que es de uso público. De hecho, la CIE, digamos, es, en general, digamos, los códigos de la CIE son los que se utilizan, sobre todo, bueno, para más cuestiones como burocráticas dentro del sistema de la salud, para definir diagnósticos o hacer derivaciones, recetas, etcétera. Sin embargo, el más, yo le digo, viralizado es el DSM, ¿sí? Eh, Acá desde ya que se puede identificar una decisión política, ¿sí? En el uso de la CIE o del DSM. No está regulado, ¿sí? Cuál de los dos manuales se utiliza, es decir, uno cae el sistema de salud como usuario y puede caer ante el criterio diagnóstico de cualquiera de estos dos manuales, dependiendo honestamente de la decisión política o de formación del profesional. Continuando con la patologización de las identidades trans, bueno, en 1980 les decía, ingresa como trastorno mental. Se desatan muchísimas luchas
por distintos movimientos en distintas partes del mundo. Em, y en 1994 finalmente pasa a trastorno de la identidad de género. Es decir, lo que hace es salirse de la solapa, ¿no? de trastorno mental y pasa a identificarse como algo en referencia a la identidad de género. Acá lo que se hizo en ese momento fue aplicar esta diferenciación entre sexo-género, digamos, y se intentó despsicologizar, digamos, eh, pero siguió estando dentro de la solapa de trastorno hasta el final. Finalmente, en el 2013 entra en el DSM-5 como trastornos sexuales de la identidad sexual y ahí se ingresa la categoría de disforia de género. La definición de disforia de género ya era algo que había desarrollado John Money, que él simplemente lo que había hecho era tratar de describir cuáles eran las vivencias de las personas trans en relación a cómo autopercibían su identidad de género en comparación con su sexo asignado al nacer y las expectativas de género que se tenían sobre su persona en relación al sexo asignado al nacer. Entonces, digamos, pero el asunto es que obviamente se enlista una serie de ítems em, que describían los tipos de vivencia que tenían que tener las personas trans, ¿no? Como, em, no sé, ansiedad en situaciones sociales en donde se encuentran en un contexto mayoritario, ¿sí? Digo, en términos concretos es mayoría de personas cis y en donde la persona representa a la minoría, etcétera. Es decir, no, el listado es muy extenso, después si quieren yo les comparto la bibliografía para que la circulen. Pero lo más importante es que se continuó, digamos, por la lucha de la despatologización en cuanto a que se quite, es decir, se remueva de la solapa de trastornos, ¿sí? No es ningún tipo de trastorno, es simplemente otro tipo de vivencia. En paralelo, en la CIE se entra también como trastorno, en la CIE-10 entra como trastorno de la entidad de género, no ingresa nunca como trastorno mental. Y luego la CIA-11, que entró en vigencia desde mayo del 2022, se pasa a la categoría, digamos, de incongruencia de género. Lo importante acá es que se salió de la solapa de trastorno y se puso el foco en la experiencia. Obviamente no es para conformarse, las luchas no están conformes, no estamos conformes con eso, porque de todos modos se sigue utilizando bajo un poder médico, ¿sí? Y sobre todo se sigue categorizando una experiencia, se sigue reduciendo una experiencia a, digamos, ítems que deben cumplirse, etcétera. Pero, por ejemplo, hoy en día, este es la manera de utilizar, por ejemplo, ¿no? En situación de atención a una usuaria travesti trans no binaria, si hay que derivar para cirugía, hormonización, etcétera, si hay que colocar un código, se coloca el código que figura como incongruencia de género, ¿sí? Algunos profesionales ponen directamente la ley de identidad de género o ponen paciente transgénero. Bueno, la verdad es que después las elecciones varían, pero de acuerdo a la ley de identidad de género, este es el código que debería utilizarse. Em, para la despatologización y la descriminalización del colectivo, un documento muy, muy importante son los principios de Yogyakarta, que fueron elaborados en realidad entre el 2006 y 2007, y cuenta con 29 apartados que indican cómo aplicar la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, ¿sí? También luego si quieren lo podemos circular entre la bibliografía. Y acá simplemente para hacerles un muy pequeño repaso de las luchas por la despatologización, les mencionamos algunos movimientos. Em,
En los 70s, bueno, acá en Argentina puntualmente, entre los 60 y los 70 se empezaron a consolidar más organizaciones, movimientos y protestas. Uno de los más reconocidos es el Frente de Liberación Homosexual en los 70s. En los 80s la comunidad homosexual argentina y en los 90s ya proliferaron, digamos, los movimientos y las organizaciones. Bueno, tenemos la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina, conocida como sigla, Transexuales por el Derecho a la Vida, conocida como Transdevi, Grupo de Investigación en Sexualidad de Investigación Social, conocida como ISIS, Iglesia de la Comunidad Metropolitana, bueno, Convocatoria Lesbiana, etc. Infinitos movimientos que arriban a 1992 a la creación de la primera Marcha del Orgullo bajo la consigna Libertad, Igualdad y Diversidad. Yo les estoy haciendo así muy pantallazo porque sobre todo queremos llegar a la parte en donde vamos a pensarlo más bien como cómo situar todo esto en las prácticas, cómo incorporar, digamos, estos cuestionamientos y pensamientos críticos. Em, Tal vez uno de los entrecruzamientos que creo que ya lo han visto en lo que va de la formación, si mal no recuerdo, es salud y sexismo, ¿sí? A ver, em, l- lo importante del entrecruzamiento es que se entienda que el cisexismo es un sistema de creencias, ¿sí? Que puede operar en cualquier persona, en cualquier persona. Entonces, bueno, yo les traje dos definiciones de cisexismo. Una es de Julia Serano, que es una bióloga y transactivista estadounidense, que lo definió como la creencia de que los géneros identificados como transexuales son inferiores o menores o menos auténticos que los de lesisexuales, ¿sí? Y Blas Radi, que es un filósofo argentino, docente e investigador, lo plantea un poquito más como en términos políticos, como un sistema políticos, pero además también trae los impactos pragmáticos, digamos, ¿no? Entonces plantea ese sexismo como un sistema de exclusiones y privilegios simbólicos y materiales que es vertebrado por el prejuicio de que las personas cis son mejores, más importantes o más auténticas que las personas trans. Es decir, que las personas cis van a ser, por así decirlo, el humano original, digamos, ¿no? Como el humano que es auténtico. Y las personas trans, desde una perspectiva cisexista, se va a entender como una derivación, digamos, ¿no? Como algo, bueno, como una alternativa, como un producto moderno, sí, que es lo que yo les traía cuando hablamos de historización. Bueno, ahí no sé si Juli querés para entrar en sexo género. Bien, genial. Bueno, un poco, digamos, sería como de todo el recorrido que hizo Ian, muy genial, digamos, de cómo a partir, digamos, de los estudios queer y de epistemologías trans, esta matriz de inteligibilidad que está tan instaurada, ¿no? Y tan reproducida, aún en la actualidad, por más que la podamos poner mucho en cuestión, de sexo, género, sexualidad, práctica sexual, ¿no? Como una linealidad que lo que hace es anudar como si fuese que tuvieran una especie de cadenitas, ¿no? El sexo anudaba a un género, anudaba a una sexualidad, donde se espera cierta correlatividad sobre ello y si no, digamos, justamente si hay algo que se saca o se pone en jaque, digamos, en estos términos, se visibiliza como un problema o como dentro de lo que Butler va a llamar, ¿no? Lo ininteligible, es decir, aquello que sale de nuestra matriz de inteligibilidad, por lo cual se corre del campo perceptual y no es que no, digamos, no solo que no existe, sino que existe bajo todas estas operatorias que acabamos de historizar y de mencionar, ¿no? O sea, existen condiciones de que algo de eso tenga que ser marcado y luego intervenido. Em, a partir de toda esta genealogía que hace Ian, obviamente también los movimientos feministas les viene bien, digamos, sobre todo en los movimientos de la primera y segunda ola y los feminismos de la diferencia, les viene bien esta diferenciación entre el sexo y el género, y lo que empiezan a decir es que, bueno, si el género es una construcción social, lo digo entre comillas, digamos, y el sexo es aspectos biológicos y caracteres asignados no, asignados no digo, que tienen componentes biológicos, lo que van a decir es, bueno, entonces la diferenciación que hay entre varones y mujeres, lo estoy diciendo entre comillas, cis, va a tener que ver con diferencias políticas, ¿no?
Bueno, obviamente los estudios queer a partir de los años 90, que ingresan desde los 80, pensemos que también es un campo que sale de los activismos, lo que empiezan a cuestionar, bueno, se me ocurre Butler, Laqueur, bueno, se retoman nociones de Foucault, Gail Rubin, Monique Wittig, Anne Fausto Sterling, que ahora la voy a citar también. Digo, lo que empiezan a cuestionar es, bueno, sexo y género, digamos, como decir, bueno, sí, está bien, estamos de acuerdo, se llegó a un consenso de que el género es parte de una construcción social, pero bueno, ¿y qué hacemos con la categoría de sexo? Digamos, que siempre se la pensaba, y este es el giro que propone Butler, entre otras autoras, y también como, bueno, Gail Rubin con la matriz sexo, género, deseo, es como esta operatoria, digamos, genérica, lo que hace es decir, bueno, hay un género que si lo pensamos como una construcción social, está anticipando una idea de sexo que se presume como natural, como un a priori, ¿no? Como aquella materialidad donde después se van a inscribir. Esto sigue teniendo, digamos, problemas. Uno de los problemas que acarrea es la invisibilización de otras identidades, como decía Ian, porque ahí lo que se supone es que el problema, digamos, esto ya es un problema, ¿no? Si pensamos en términos binarios, bueno, no, nada que no estemos pudiendo pensar en la actualidad y las consecuencias que trae para aquellos que quedan dentro del marco de lo inteligible. ¿Querés pasar, Ian, a la otra? Porque seguro esto ya lo vieron, así voy más rápido. Acá esta cita que tomé, que es un poco el giro que se da de estos estudios, es decir, aquellas cadenas que englobaban sexo, género, deseo, práctica sexual como una especie de causalidad que se espera lineal, es decir, una persona que fue asignada en términos femeninos tiene que tener una pareja heterosexual, una práctica sexual pasiva, un deseo heterosexual, bueno, etcétera. Los estudios queer, los estudios trans, lo que hacen es cuestionar esta ligazón de estas ataduras que se arman entre todas las categorías. Y a su vez le suman una cuestión más, que es decir, ok, el género también de alguna manera es una construcción social, política, situada, etcétera, pero el acceso que tenemos a esa supuesta materialidad del sexo, que no es que está negada, ¿no? Ahí lo que dicen es, bueno, hay un cuerpo, digamos, en términos, si quieren, biológicos, hormonales, gonadales, que siempre la terminamos reduciendo a una genitalidad, pero el acceso que tenemos a esa lectura de ese cuerpo no es, digamos, desprendida de toda una inscripción que ya está hecha como a priori sobre esas lecturas y sobre la forma en la que llegamos a leer y a decir y a producir saberes sobre eso, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí tomo esta cita, Anne Fausto Sterling es bióloga, me parece que también es interesante leerla, dice, puede que usemos el conocimiento científico para ayudarnos a tomar esta decisión, pero no solo nuestras creencias sobre el género, no la ciencia, las que definen nuestro sexo. Es más, nuestras creencias sobre el género afectan qué tipo de conocimiento producen los científicos en primer lugar. Es decir, un poco me parece que lo que se está tratando de recuperar es que cuando tratamos de volver a esta idea de que el cuerpo existe como algo anterior sobre los discursos, descubrimos, lo digo entre comillas, que ya esa materialidad está ya colmada y está llena de un montón de discursos sobre la sexualidad, el género y el sexo, que va a tener una implicancia en aquellas lecturas que se hagan. Bueno, y ni hablar, digamos, cómo todas estas operatorias y estos paradigmas, estas formas de clasificar, de nomenclar y de medir, normalizan. Y el tema acá, que me parece que es lo interesante, no sé si el problema es qué términos categoriales utilicemos en términos, digamos, de preclasificación del mundo, que se pueden cuestionar desde ya, pero me parece que lo más central es que esa forma de clasificación lo que hace siempre es perpetuar que haya cuerpos más verdaderos, más importantes, más legítimos que otros más naturales y que aquellos que no entran dentro de eso se les aplican toda una serie de intervenciones para que, de nuevo, lo que se pueda sostener es ese sistema de clasificación y no poner en cuestión o en jaque cómo construimos esos sistemas de clasificación. Entonces, bueno, un poco, digamos, llegando a esta genealogía, podríamos decir que hasta acá, entre comillas, se está pensando ahora. Me parece también importante retomar la definición, ¿no? Digamos de la ley de identidad de género, donde se llega, ¿no? a una definición
bastante amplia y amena, donde la identidad de género es la vivencia interna, ¿no? De cada persona, cómo la siente. Entonces, ahí puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, pero se incluye la vivencia personal y supone este abandono a esta concepción materialista del cuerpo, independientemente de cómo cada persona la viva y quiera hacer con ello, ¿no? Bueno, pasamos. Bueno, aquí también un poco para retomar, ¿no? Como que tomando toda esta historización que hacemos, el pensar cómo en los últimos tiempos, y que obviamente estamos, digamos, no estamos en contra desde ya de la perspectiva de género, pero sí cómo poder pensar en que esta idea de perspectiva de género en el último tiempo se volvió una herramienta de análisis crítico, desde ya, que utiliza la categoría de género, y acá nos parece importante esto, ¿no? Reparar en que es una herramienta de análisis que utiliza la categoría de género, ¿no? Como una variable para pensar los aspectos de la vida. Entonces, la pregunta un poco que hacemos es, tomando en cuenta todo este recorrido, toda esta genealogía, poder preguntarnos si es suficiente, si alcanza. En tanto y cuanto, bueno, digamos, habilita un montón de análisis categoriales, pero el problema, me parece, es creer si eso lo damos por suficiente, si no seguimos invisibilizando y reproduciendo un montón de problemas que justamente se suponía que esta categoría venía a visibilizar. ¿Querés pasar, Ian? Bien. Y lo que encontramos generalmente en un montón de dispositivos, o esto del uso del sentido más común, o en un montón de instituciones y lugares donde circulamos, es que generalmente la categoría de género, no digo en todos los lugares, pero ha quedado como un uso intuitivo, ¿no? O sea, como algo que también funciona como lo políticamente correcto. Bueno, otra cosa que pasa mucho es ponerle la letra A todo, ¿no? Como cambiar palabras que poniéndole la letra A pareciera que, digamos, genera la percepción de que son inclusivos para ciertos sujetos, y cuando se ahonda un poquito más lo que se encuentra es que generalmente son espacios donde la categoría de género está reducido, pensado como sinónimo de mujer, ¿no? Como lugares pintados de rosa, este uso intuitivo de lo políticamente correcto, digamos, de que se muestran como espacios inclusivos donde uno lee tal cosa con perspectiva de género, y hay algo, digamos, de ciertos cuestionamientos que nos llevan a decir, bueno, en ese lugar arma una expectativa de lo que va a pasar. Y bueno, y los problemas un poco, ¿no? Digamos que esto conlleva es que reproducen la construcción de un sujeto universal. Un poco me parece lo interesante es pensar los límites de lo que se ha llamado, ¿no? Políticas identitarias. Políticas identitarias me refiero a que si hay una categoría identitaria que arma una idea alrededor justamente de un eje categorial, donde partimos de un supuesto de que las personas que tienen esa identidad tienen formas de opresión o de vivencia específicas, y que por eso es lógico agruparse, ¿no? Eso puede, digamos, ser interesante en varios aspectos. En algunos uno podría decir, bueno, sí, es cierto, cuando generamos resonancias y puntos en común de base a pensar que fuimos violentadas o que tenemos ciertas vivencias de acuerdo a nuestra identidad, por ejemplo, en torno al género, por ejemplo, porque podríamos usar cualquier otra categoría, que nos agrupemos y pensemos en estrategias situadas y en esas formas específicas de opresión, puede ser una estrategia política interesante y se ha hecho. Y de nuevo, el punto es pensar si eso alcanza o es suficiente, o cómo pensamos en términos identitarios, cómo definimos a un sujeto, ¿no? Y generalmente, si pensáramos en los límites y los problemas que esto conlleva, podríamos decir, bueno, hasta qué punto es cierto que estas formas siempre se articulan necesariamente a ese rasgo categorial que tomamos como identitario. Y el otro problema es, bueno, cómo definimos esa identidad y los riesgos de que generalmente lo que se suele pasar es el armado de un sujeto universal, que lo que hace ahí es pensar un montón de estrategias teniendo esa política o esa estrategia dirigida a ese sujeto universal,
que tomamos como el eje representativo de todas, por ejemplo, las mujeres cis, ¿no? Entonces, bueno, en la historia del colectivo de los activismos negros han dicho, bueno, si el sujeto universal oprimido es una mujer cis, blanca, heterosexual, de clase media, y todos, digamos, los activismos están pensados en torno a ello, ¿qué pasa con aquellas otras mujeres que no entran dentro de esas categorías, ¿no? Mujeres negras, pobres, trans, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ahí la herramienta de la interseccionalidad viene a cuestionar esto y ayudarnos. Bueno, y ni hablar esto, ¿no? Que reproduce un binarismo en torno a la diferencia sexual, como decía Ian antes, digamos, esto tiene como consecuencia la reproducción del cisexismo, y produce el mito, digamos, el mito este, ¿no? de la novedad, donde aparecen ciertos sujetos que no están contemplados dentro de lo que consideramos categoría, digamos, perspectiva de género, y genera siempre el mito. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, donde cuando se dan los saberes que están legitimados, generalmente dentro del psicoanálisis, digamos, las bases teóricas son las de 1900, digamos, hace un recorrido de Freud y Lacan, por ejemplo, y cuando aparece cierto cuestionamiento, a decir, bueno, pero esto reproduce variables cisexistas, binarias, heterosexistas, etcétera, hay como una especie de discurso que reproduce la misma academia, que es, bueno, hacia el final vamos a ver las nuevas teorías, los nuevos cuestionamientos, lo nuevo. Y eso nuevo nunca llega. Yo como soy docente puedo ver que los estudiantes todos los cuatrimestres me reproducen lo mismo, entonces es como una especie de ficción de que la novedad sigue siendo una novedad, no importa cuando leas esto, ¿no? Entonces digo, estos parámetros esta forma de perspectivar esta idea del género hace esto, produce el mito de que siempre lo nuevo es una novedad, y si siempre es una novedad, pareciera o genera, digamos, esta espectacularización donde pareciera que son sujetos que no existen. Para esto quiero recomendar la tesis de grado de Ian, que es una maravilla, que la presentó en la Facultad de Psicología, que aborda un poco todas estas temáticas y que me parece que, nada, aportaría muchísimo. ¿Querés pasar, Ian? Bueno, para traer algo distinto a lo que compartimos el año pasado, que digamos, esta línea la abordé más que nada desde la interseccionalidad, y creo que hoy en día es un concepto más trabajado y que quizás ya lo han hecho. Hay una autora, Kate Bornstein, que me parece, nada, muy maravillosa. Lo que hace es plantear esta pirámide, que la toma de la pirámide alimenticia, ¿no? Que tenemos generalmente esto de los alimentos buenos, malos, ¿no? Hacia arriba. Y lo que hace es decir que detrás del atractivo telar que nosotros denominamos sistema bipolar de género, se esconde el poder, ¿no? O sea, se esconde que se deriva de la jerarquización que se da a través de la identidad, de género-identidad, ¿no? Entonces va a nombrar esta pirámide como pirámide de identidad-poder. Entonces dice que esta pirámide lo que hace es reproducir el modo en el que pensamos las jerarquías en el mundo actual. Entonces va a decir que es un sistema de relaciones que está múltiplemente imbrincado, que está escondido detrás de lo que vemos o sostenemos como binario del género. Es decir, detrás, digamos, de la categoría de género se esconde un entramado jerárquico que visibiliza identidades que son privilegiadas, generalmente varón, cis, heterosexual, blanco, poderoso, racional, capacitado, sano, con determinado cuerpo, con acceso a, etcétera, ¿no? Dice, y el poder de este tipo de perfección es directamente proporcional al poder asignado que tienen ciertos sujetos que pueden reclamar la pertenencia a esas categorías. Acá a mí lo que me interesa que quede claro es que no, justamente lo que está haciendo un giro que me parece muy interesante, que es muy difícil de ver, es que creemos que las personas que puedan reclamar el acceso a esas identidades nombradas como jerarquizadas o perfectas, es en función del poder en el que estructuramos y pensamos y vemos y jerarquizamos y armamos socialmente en torno a ciertas categorías, pero nunca tiene que ver con responder un rasgo esencial de ninguna corporalidad. Entonces, es como, digamos,
porque dice moverse en función de esta pirámide. Ella lo que dice es, bueno, todos nos podríamos encontrar adentro de esa pirámide y depende de la situación. Vamos a estar siempre en una situación de privilegio con respecto a, o en una situación de opresión con respecto a, o sea que hay algo que es móvil, es relacional, ¿no? O sea, no es fijo, porque no responde a una posición fija que responde a, a una forma de ser propia, sino que responde a una forma de relación social, de poder institucional, y se moverse arriba o hacia abajo en la pirámide del género, dice entre comillas, está en función del poder, no de la condición humana. Lo que hace esto, digamos, esta pirámide en la forma que tenemos de verla, es que instaura el punto de vista de la cima piramidal, que se instaura como identidad o género perfecto, que oficia de vara, ¿no? Jerarquizando otras identidades encima o por debajo. Y esto no tiene que ver con el modo en el que nos juzgamos cada uno, sino que tiene que ver en cómo, de nuevo, se jerarquiza la organización humana. Y sí nos afecta a todos, porque de alguna manera, y acá es donde me parece que nos importa traerlo como en relación a la salud, es que aquello que se oficia en la cima siempre se ofrece de ideal regulatorio, ¿no? O sea, siempre se ofrece de ideal al cual todos terminamos corriendo para ser lo más verdadero, lo más parecido, ¿no? O sea, y eso obviamente conlleva un montón de padecimiento y de sufrimiento, y para ciertos sujetos, además, digamos, ciertas prácticas de normalización que hacen que creamos que para acceder a determinados lugares tenemos que ser de determinada manera. Entonces, ahí de nuevo es cómo se liga, cómo pensar que en nombre de la salud se terminan perpetuando, reproduciendo bueno, un montón de variables de lo que se ubica en esa cima piramidal, ¿no? Es una lógica muy vertical, bueno, y muy cruel en la que todos jugamos, aún incluso sin quererlo. ¿Querés pasar, Ian? Ahí va. Te paso a ti. Bueno, aquí retomo yo. Ya estamos por cerrar. Bueno, habiendo también entendido esta relación esta variable, digamos, relacional que mencionó Juli a través de la pirámide de Bernstein, retomamos un poquito lo anterior respecto de la patologización para pensar ya a partir de todo esto expuesto más en las prácticas, eh, pensar también en las consecuencias, ¿sí? O sea, en los impactos y las consecuencias. Bueno, otros modos de patologización, a mí me interesaba mucho esto. Entender que la patologización muchas veces no se da únicamente a partir de un diagnóstico o una psicologización, ¿sí? Sino también que aparece y se practica y se dispersa y reproduce en otros ámbitos y en otras prácticas. Como por ejemplo en el campo de la investigación, ¿sí? En donde las personas trans siguen siendo utilizadas como objeto de investigación e incluso muchas veces como, digamos, en tanto objeto de investigación, también como esto es como un bonus track que voy a comentar, ¿no? Pero es como un objeto, además, que tiene el plus de permitirle a ciertas personas académicas acceder a méritos, reconocimientos, etcétera, a través de exposición en congresos, presentación de trabajos de investigación, etcétera. Entonces, las personas trans, siendo utilizadas como objeto de investigación, termina apareciendo en la exposición de una clase, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina, etcétera. Bueno, yo lo que justamente, bueno, Juli justo mencionaba la tesis que yo hice para mi licenciatura, trae justamente los impactos y sobre todo cuando no se espera que haya una persona trans dentro del público, o sea, digo, dentro de ese congreso de investigación, dentro de esa instancia de formación de grado, etcétera. Entonces, esas son otras prácticas de patologización que traen como consecuencias la victimización de las identidades trans, ¿sí? El otro día veía un meme muy gracioso que era una persona como llevada en ambulancia y decía, vio una persona trans reírse, ¿no? Porque era como, las personas trans no están siempre sufriendo, pasándola mal y son completamente víctimas del sistema. Bueno,
hay una victimización de las identidades trans, lo que genera que cuando el usuario trans, por ejemplo, llega al sistema de salud, es decir, llega como usuario al sistema de salud, em, se genera una paradoja. Una es que sí digamos, se suele victimizar mucho a la persona, ¿no? Incluso el tono discursivo que se utiliza es casi como si recién, es como si tú estuvieses en shock por un reciente accidente, una situación catastrófica, pero a la vez sí se cometen otras violencias, ¿no? Como una relación asimétrica, se infantiliza, etcétera. Entonces, otra bueno, de las consecuencias negativas que genera es la estigmatización, ¿sí? Porque las personas, digamos, travestis trans y no binarias, siempre que digo trans, y yo ahí por eso figura con un asterisco, porque se usa como término paraguas, ¿sí? Es decir, abarca las vivencias de tanto identidades trans, travestis como personas no binarias. Entonces, bueno, las personas trans quedan estigmatizadas y otra de las formas de patologización es, como le decía, la exposición de experiencias y vivencias trans mediante entrevistas, por ejemplo, ¿no? En donde cuando se elabora una investigación, es decir, se plantea un tema de investigación que va a abordar a población trans, se elige, ¿no? Una muestra a quien, por ejemplo, se aplica el instrumento de las entrevistas y se van a utilizar las entrevistas que sirvan y que refuercen en general la victimización. En general, las investigaciones, casi todas las que hacen uso de la población trans, y lo digo en estos términos porque terminan más por reproducir problemáticas que por abordar y plantear soluciones a problemáticas que vive la población, termina haciendo un uso de la población trans para reforzar, ¿no? La victimización y relaciones asimétricas de poder que se pueden leer también tranquilamente bajo el- la pirámide de Goldstein. Em, entonces, bueno, y otro de los modos es que en general la transfobia se estudia como internalizada y externalizada. ¿Qué es esto? Cuando la transfobia, digamos, se estudia o se aborda a partir de la vivencia en la persona trans, ¿sí? En donde lo que dice es, bueno, ¿no? Por ejemplo, la noción de disforia de género, ¿sí? En muchos campos disciplinarios, como la psicología, el psicoanálisis, biología del comportamiento, bueno, y, y otras áreas como más específicas, em, lo estudian a partir de la vivencia interna de la persona trans y se entiende, es decir, lo que se describía como disforia de género, que básicamente es no sentirse identificada con las expectativas sociales que se le asignan al sexo asignado al nacer. em, lo va a ir como un rechazo interno hacia su persona, hacia su cuerpo, hacia su identidad, etcétera. Se estudia como internalizada, ignorando por completo que esa persona va a estar incorporando varias cosas. Primero, que si estamos hablando de una persona trans, sabemos que en la mayoría de los ámbitos de su vida se va a encontrar en contextos mayoritarios, es decir, en donde va a ser una minoría dentro de ese contexto. Esto lleva, y bueno, es muy interesante verlo desde el marco de estrés de minorías de Ilan Meyer, que ahora les compartimos en el chat, cómo la persona dentro de un contexto mayoritario se va a preparar, digamos, ya, ¿sí? Es decir, se le generan ciertas expectativas de rechazo ya dentro de ese contexto. Eh, pero, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad la vivencia contextual en general se la estudia como una vivencia meramente interna, ¿sí? En donde, bueno, a esa persona le genera ansiedad, X situación, pero se desresponsabiliza en general la situación contextual. Eh, bien, hablando un poquito de nuevo de las investigaciones, en general la información que se difunde y divulga en abordajes de la población trans, que yo le digo usos de la población. Básicamente los problemas Esperen que voy a quitar la ventanita y que
me tapa la diapositiva. Em, Terminan por no visibilizar los obstáculos en los distintos ámbitos de la vida de las personas trans, no visibiliza tampoco el cisexismo de manera explícita, ¿sí? Bueno, como les decía, la fobia es ubicada dentro del sujeto trans, dejando fuera de análisis la transfobia social, por ejemplo, o el transodio. Y las investigaciones no contemplan las consecuencias de las mismas en la población trans, ¿sí? Así como refuerzan estereotipos, preconceptos, etc. Y lo más importante es que siempre que se elabora una investigación, no se suele preguntar para qué investigar y con qué fines, sobre todo preguntarse si va a tener un beneficio para la población trans, ¿sí? Esto para que entiendan cómo la patologización no solo queda ligada a un diagnóstico, sino que se construye además dentro del ámbito institucional, académico, etcétera, y, y cómo también el cisexismo es un sistema de creencias que puede habitar en cualquier persona, ¿sí? Entonces, para esto también les voy a traer mitos y prácticas brevemente. En general, por ejemplo, una de las primeras respuestas es, bueno, hay poca información o hay desinformación bueno, o malformación en todo caso. Y algo a lo que se arriba en general es a que la persona trans tiene que ser la persona encargada y responsable de informar a la sociedad, ¿no? Como desarmar esas creencias cisexistas, cuando en realidad las personas trans también pueden tener incorporado el cisexismo, ¿sí? Em, Porque es un sistema de creencias y lo pueden incorporar. Entonces, digo, tranquilamente una persona trans, travesti, no binaria puede reproducir prácticas cisexistas, sí. El problema es que, digamos, también tomando un poquito bueno, no quiero volver a usar la pirámide, pero entendiendo que el cisexismo, ¿sí? O las personas cis son la norma, ¿no? Lo original, lo auténtico. Entonces se va a esperar que ese sujeto alterno, moderno, novedoso, capacite, ¿no? Digo, se piensa en estos términos en serio, capacite a las personas cis en temáticas trans. Así, en estos términos muy binarios, muy dicotómicos y reduccionistas, es en general como suele aparecer. Em, entonces, además, ¿qué se espera? Que, por ejemplo, en caso de usuarios trans del sistema de salud, se espera que sean sujetes empoderados, ¿sí? Entonces, esa persona que viene además probablemente ya con todo un historial de violencias institucionales, simbólicas, etcétera, tiene que además empoderarse, ser un sujeto empoderado de derechos, que tenga la capacidad cognitiva y emocional e intelectual para responder ante situaciones de injusticia. ¿Sí? Entonces, en general, la primera solución que se ofrece es, bueno, hay que empoderar a las personas trans. Eh, y en otro orden, también otro de los mitos que se crean es esta idea de héroe trans, ¿no? En donde, bueno, que se hace a esa persona trans que encarna, digamos, un sujeto político que responde, que lucha, que se manifiesta, etcétera, es un héroe, ¿sí? En donde en general lo que se ignora son todos los impactos que tiene en la vida y en la salud mental y fisiológica, digamos, de esa persona. Eh, Esto también dentro del marco de estrés de minorías de Ilan Meyer. Meyer lo que hace es abordar justamente los impactos eh, en términos de salud, en término integral de la salud de las personas. Bueno, él lo que hace es utilizar, o sea, aborda todas las minorías, ¿sí? Más hacia lo último, los 2000 por ahí, abordó a travestis trans, pero él empezó primero abordando minorías como lesbianas y gays, ¿sí? Entonces, bueno, está esta idea de, bueno, del héroe trans, ¿no? Que
que lo pudo con todo, que pudo enfrentar todo y que además se dedicó a capacitar, difundir información que sea útil para derribar el cisexismo. De la mano, digamos, de este mito o esta creencia, se espera que las personas trans además sean seres evolucionados, ¿sí? En donde, bueno, hay esta idea de que una persona trans es una persona que derribó creencias respecto del género, que se encuentra en un paradigma de género superior o superador, digamos, que se sale completamente del binario, que tuvo, ¿no? Como eh, casi como no sé, un vikingo que atravesar guerras contra distintos paradigmas y llegó además a una instancia en donde se puede ser considerada un ser evolucionado. Em, entonces, esto a mí, digo, parece una pavada mencionarlo, pero son creencias que aparecen discursivamente y son tan vigentes como el café que me hice esta mañana. Entonces, para que también, bueno, uno de los planteos que se hace es que uno puede estar atento, digamos, a estas creencias que habitan en uno y que se divulgan también, digo, entendiendo que estamos hablando para trabajadores de la salud en general. em, Tener esta atención alerta para identificar este tipo de creencias, no solo en uno mismo, sino también en otros discursos que se escuchan. Te paso la apuesta, Juli. Bueno, genial. Bueno, ya para ir cerrando, esta es la última placa, así dejamos lugarcito por la hora para comentarios. Bueno, como decíamos, después de todo este recorrido, decíamos de cerrar con perspectivas alternativas, ¿no? Perspectivas críticas, teniendo en cuenta todo los desarrollos que hicimos y bueno, en esta placa es como condensar un poco qué entendemos, tomando a varios autores, digamos, qué entendemos por perspectivas alternativas o críticas a estas que nombramos, ¿no? A los paradigmas más hegemónicos o de la patologización. Bueno, sería tener también una concepción ampliada de salud donde justamente sea al revés, ¿no? O sea, que esa concepción esté puesta al servicio de las personas y de los usuarios y no al revés, ¿no? No esperar que sea un sistema de adaptación de aquellos sujetos a esa norma o aquel sistema que instaura lo normal y lo saludable, digamos, poniendo en juego muchas veces su existencia. Después, obviamente, pensar en que también es, digamos, cuando hablamos de adaptación a, o en términos de salud, generalmente, digamos, y de cuerpos y de activismos que critican y cuestionan a los regímenes de normalización capitalistas y sexistas, capacitistas, es decir, bueno, ojo, porque también esos ideales de salud, y lo padecemos absolutamente todos, muchas veces significa una plena adaptación al sistema capitalista que nos exige ciertos modos de vida, ciertas formas de productividad, cierto acceso a, ¿no? Como hay algo de esa existencia, perdón, de esos modos de existencia que nos exigen a todos estar corriendo detrás de, ¿no? Ahí dejé de ver el PowerPoint, por mí no importa, Ian, pero por las dudas aviso. Ahí está, ahí volvió. Digamos, y cómo en todo caso, de nuevo, volver a poner en cuestión cuál es el sistema, los modos en los que estamos pensando y atravesando la vida y a qué costo, ¿no? Porque hay algo de eso, de tener que siempre estar readaptarnos y correr, que a veces nos invisibilizan cómo trabajamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el sistema de salud, digamos, cómo son las condiciones laborales de los profesionales de la salud, el otro día lo hablamos con Jan, en la mitad de la salud pública y la educación pública se sostiene de una muy mal manera, mal llamada ad honorem, ¿no? O sea, todos prestamos voluntariamente nuestros servicios al sistema y bueno, ¿a qué costo, no? De nuevo, pareciera que siempre es la excepción en términos de formación o no, en la cual el sistema mismo no lo contempla, no es parte de esos espacios. Bueno, de nuevo, también poder cuestionar y repolitizar los límites en los que entendemos lo saludable y lo enfermo, cómo están divididos, qué entra dentro de cada categoría, más allá de que lo podamos repensar y politizar en términos de proceso, etc. Pero bueno, ¿qué entra dentro de esa categoría, no?
de nuevo, pensar que no hay un estado por defecto que se vuelva universalizable ni como un ideal al cual llegar, como una carrera al cual todos tenemos que ir, sino pensar situadamente en términos de esas corporalidades, de esas existencias, de esos cuerpos. Bueno, ¿qué necesita poder escuchar a esos sujetos implicados? Pensar la enfermedad y la vulnerabilidad como algo que nos atraviesa absolutamente a todos, ¿no? Muchas veces pensamos esto, que hay ciertos sujetos que habitan ciertos lugares o llegaron a algún lugar, y no nos podemos pensar, incluso y más los profesionales de la salud, ¿no? Muchas veces no nos podemos reconocer como parte de ese sistema de opresión que así como atraviesa un montón de personas, también nos atraviesa a nosotros en términos de condiciones, de estar mal dormidas, de guardias de 15.800 horas, bueno, pensar de nuevo las condiciones materiales, etc. Y bueno, y en algo que coincide en todos los colectivos de lucha en términos a colectivos LGBT, a colectivos neurodiversos, activismos gordes, en esto de que la autoridad epistémica debe volver a quienes llevan ese cuerpo. O sea, de nuevo, no por decir que no sirven aquellos saberes profesionalizados, académicos, pero al servicio de quiénes, ¿no? Volver siempre a esa pregunta, o sea, un poco lo que decía Ian antes, el para qué se está pensando, qué se está buscando. Y me parece que desde esta perspectiva de salud colectiva, si nos podemos pensar todos como sujetos vulnerables y no como individuos aislados, que en términos de reduccionistas o culpabilizantes podemos hacer algo, también cuestionar este lema, ¿no? Digo, mi cuerpo, mi decisión, que obviamente en términos de deseo y es un lema que está muy ligado a la interrupción voluntaria del embarazo, pero digo, jugando un poco con ese lema, es decir, bueno, ¿qué cuerpos pueden apropiarse de este mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Como si las decisiones o las condiciones de existencia también no estuvieran situadas y atravesadas en variables distintas, tomando de nuevo la pirámide o variables interseccionales, de manera muy desigual. Y para cerrar, bueno, esta frase que a mí me parece muy ejemplificadora de todo lo que fuimos trabajando, es que aquel concepto de salud que se presenta como la normalidad, ¿no? O sea, poder visibilizar que en muchísimas ocasiones es en realidad el fruto de la normalización y que todas estas operatorias que vimos forman parte de aquellos que vuelven a perpetuarlo y a situarlo en ese lugar de, digamos, de lo que nunca se puede poner en cuestión es, bueno, ¿qué entendemos por normalidad? ¿No? O sea, ¿qué entendemos? ¿Cuáles son las prácticas de normalización que ahí se anudan? Hay una cita cierro con esto, de Walker de nuevo, que me parece maravillosa, porque dice que el tipo de desigualdad más insidiosa, el tipo de privilegio más difícil de cuestionar, ocurre cuando un grupo dominante está tan establecido como grupo normal, lo digo, o estándar, que no tiene nombre específico. O sea, fíjense que la normalidad no carga con ninguna marcación, ¿no? Siempre les sujetos marcados que tienen una sumatoria de categorías identitarias son aquellos que tienen que saturarse de categorías identitarias para poder existir. Ahora, la normalidad, entre comillas, se hace pasar por gente normal, ¿no? A secas, donde no hay ningún rasgo, ninguna marcación y digamos que parece que funciona por opacidad o por invisibilidad. Y me parece que acá, bueno, un poco las operatorias o estos giros epistémicos, de hecho el término cis, digamos, es como pensar al revés, cómo esa normalidad está tan marcada y tan atravesada por operatorias políticas que lo sostienen en ese lugar como invisible, como sin marcación, y debería estar tan marcada como el resto, ¿no? Esto que se dice, bueno, las personas que tienen identidad de género son las personas trans, ¿no? Y nunca somos todos que tenemos una identidad de género. Las personas que tienen orientación sexual son las personas homosexuales. Les heterosexuales no tenemos una orientación sexual, ¿no? O sea, cómo volver a repolitizar todos esos términos, de una manera situada y crítica. Bueno, me callo así, dejo tiempo. Muchas gracias por todo. Ay, Juli, Ian, qué placer escucharles. Ian, que ahora queremos leer tu tesis. Ahora la Nada, comparto. nos quedan, me parece que resonando un montón de cuestiones súper interesantes para pensarnos. Quería apuntar algunas cuestiones para recuperar, pero les quiero transmitir algunos comentarios que fueron haciéndose en el chat. Dicen,
bueno, agradecimientos por la claridad de la clase y demás. Me parece fundamental historizar y conocer los antecedentes de las disidencias para poder también problematizar el concepto en términos de hablar de diversidad. La diferencia siempre propició la discriminación, el estigma y en muchos casos el rechazo. Sucede en múltiples intersecciones de categorías, raza, género, cuerpos, estratos sociales. El punto más débil es encontrar una perspectiva de género diversa, lo cual implica cambiar el paradigma, es decir, la forma en la que pensamos. Lo cual no implica generalizar, sino ampliar la mirada para poder dar lugar a la singularidad en términos de padecimientos, intentando desprenderse de esos sesgos, interpretaciones patologizantes. Al menos es lo que intento desde mi práctica en salud mental como psicóloga. Otro comentario, la reproducción de ciertos modelos en el espacio académico afirma la autoridad epistémica que luego los lugares de trabajo en las prácticas sociales se reproducen invisibilizando o negando saberes y experiencias. En todo momento se está jerarquizando y categorizando cada suceso o grupo. El humano todo fragmenta, todo divide. Muchos lo utilizan para satisfacer su maldad cuando quieren beneficiarse de algo. ¿Cuál sería el límite? Aparece una pregunta, pero me parece que la fueron desandando. Si quieren agregar algo en este sentido. Dice, ¿cuál sería el límite entre la patologización a través de cierta exposición de las personas trans y la visibilización para empezar a reafirmar la existencia de este colectivo? Un poco fueron sobre el final, me parece que recorriendo esto, pero por ahí si Julio o Ian quieren sumar algo, me parece que es como... A mí brevemente, y ahora bien lo que vos quieras, se me ocurre en pensar por qué es un problema en sí mismo que para reconocer ciertas existencias tengan que pasar por el sistema médico hegemónico o el pensamiento hegemónico que nos traían ustedes, o por justamente la patologización. Es como decir, pareciera que o es de esa manera o no existe, ¿no? Y me parece que eso es un problema en sí mismo. O sea, esta pregunta apunta, y estoy muy de acuerdo, como al problema actual, pero es como si ya nos pasamos 10 cuadras, digamos. Es decir, bueno, volvamos a repensar en por qué para que ciertas cuestiones puedan ser problematizadas ya tienen que estar institucionalizadas o patologizadas. Yo creo que eso debe responder obviamente a un montón de sistemas de opresión y de violencias, de nuevo, en pos de sostener que hay ciertos sujetos que tienen que ser marcados, como decía recién, para ser nombrados y para tener una existencia. Y ahí politizar los usos de esas categorías de ser nombrados en el para qué, ¿no? O sea, porque de nuevo me parece que a veces, muchas veces no es una crítica a tenemos problemas con las categorías diagnósticas o con que existan ciertas formas de nombrar. Me parece que es el peso político y social que eso tiene en términos de estigmatización. O esto podemos problematizar por qué para acceder a ciertas no sé, a ciertos accesos en términos de hormonas, las personas cis no necesitamos un diagnóstico para tomar pastillas anticonceptivas y otras personas sí, ¿no? Digo, me parece que como es una problemática larga e interesante. No sé, Jan, si querés agregar algo. Sí, sí, en general los usos del diagnóstico son muy problemáticos y sobre todo cuando hay un abuso del uso del diagnóstico eh, y cuando no hay una aclaración tampoco de por qué se debe usar ese diagnóstico ante la persona usuaria que está, digamos, frente al profesional. Yo siempre doy un ejemplo muy cortito que tuve en una práctica en el Hospital Rivadavia, en donde, bueno, para derivar a la consultante a que pueda ir a solicitar un turno nuevamente en admisión, bueno, había que llenar una planilla y colocar un diagnóstico. Entonces, eh, este profesional de psicólogo, estábamos en el servicio de salud mental, va a llenar esta planilla. Esta chica, una adolescente que había venido a traer por primera vez, además, su malestar a una situación de consulta con un profesional de salud mental, estaba muy atenta a lo que estaba poniendo el psicólogo allí. Entonces, lo que hizo fue una aclaración y le dijo, mira, le dijo, yo acá tengo que poner un diagnóstico porque nos lo piden, porque algo hay que poner por una cuestión burocrática, para derivar, etcétera.
pero yo no te identifico, ni pienso que tengas esto, no le des mucha bolilla, le dijo, lo que vos estás atravesando, bueno, es una situación así, esto te genera malestar, etcétera, pero bueno, no, para que, ¿no? O sea, le hice una aclaración respecto de el uso del diagnóstico, para mí es una manera de prevenir la identificación con ese diagnóstico que a veces puede generar cierta viscosidad después, ¿no? Con desarmar ciertos malestares. Sí, es cierto, y en paralelo que a muchas personas el diagnóstico les sirve, por contrario, como una situación de alivio, porque pueden nombrar un conjunto de malestares que estén atravesando, o situaciones sociales incluso, etcétera. Pero siempre, por lo menos, digo, tratar de situar el uso del diagnóstico y ser muy críticos al respecto. Y después, bueno, con esto de que decían, bueno, los límites entre la patologización y la exposición, ¿no? Y visibilizar para empezar a reafirmar la existencia del colectivo. em, yo creo que ahí, bueno, más que pensar, digamos, estos bordes que pareciera estar, que están como muy pegados, eh, pensar en justamente dejar de tener que reafirmar una existencia, como decía Juli, ¿no? Como hay una normalidad que existe a secas sin ningún tipo de categoría a cuestas, ni nombramiento en particular. Eh, entonces, en vez de visibilizar, tal vez habría que... digo, porque sí me parece más interesante visibilizar las problemáticas que justamente genera que exista todo como casi algo global, ¿no? Como un grupo de personas que están normalizadas y otras que no y que se diferencian de las normales o sanas, digo que también es de lo que se trata la patologización. Yo diría o sugeriría más bien como cuestionar eso que seguir reforzando la visibilización, porque digo eso, seguir agregando nombramientos, categorías, etcétera, que sí pueden servir en la propuesta de prácticas y críticas, pero no es como esto, un arma de doble filo a veces. Bueno, comparto plenamente tanto lo que repuso Juli como Ian. Muy breve porque ya estamos sobre la hora. Primero agradecerles enormemente porque la verdad que es un aporte impresionante. Nos vamos, yo me voy como resonando con un montón de cuestiones también para seguir problematizando, sobre todo para pensarnos. Me parece, quiero como traer dos cositas fundamentales, dos cuestiones fundamentales que a mí me parece y que atraviesan todo lo que venimos trabajando. Una, esta idea de repolitizar esta relación entre salud y enfermedad, ¿no? Me parece que ahí venimos trabajando en este sentido, sobre todo, pensaba Julia en esto último que traías de Moira, en tanto que esa normalidad también es producto, ¿no? De la normalización. Y que todos podemos producir y reproducir violencias. Me parece que ahí hay algo que también es clave para repensarnos, pero no quiero dejar también de recuperar algo que traías, Ian, en clave de cómo siempre pensamos lo trans como en les usuarios, ¿no? Un poco de la mano también del saber académico, el saber de quién y el saber para quién, ¿no? Pero yo agregaría también qué saber, porque muchas veces también se construye en relación a, bueno, parece que está legitimado que determinadas personas, o que determinadas personas trans, hablen de lo trans, ¿no? Y nos cuesta pensar a veces, hablando del cambio climático, de la pobreza persistente o de otros saberes, digo, en relación a cómo también se legitima, también de acuerdo a el contenido de ese conocimiento, ¿no? Sobre qué se legitima, sobre qué se habilita. Me parece que ahí también hay algo sobre lo que empezar a decir, porque me parece como fundamental. Y después pensar esta idea de lo novedoso, ¿no? Esta que traían también. Digo, ¿cómo pensamos lo novedoso y qué cuestiones enuncia o habilita a enunciar ese novedoso, pero a la par de lo que invisibiliza, ¿no? Es decir, esto que traían sobre el final, bueno, ¿por qué? O las marcas sobre los cis heteronormativos pareciera que no están, pareciera que no hay que enunciarlas.
Entonces, bueno, cómo ir problematizando por ese lado. Y bueno, me parece que sobre el final esas advertencias, venimos también pensando esta idea de, bueno, esto nos permite pensarnos también como sujetos trabajadores de la salud, ¿no? Me parece que ahí, digo, algo si esta pregunta que hacían al inicio, de si la perspectiva de género alcanza, me parece también súper interesante, pero yo empezaría a pensar de si alcanza para pensarnos como sujetos, trabajadores de la salud en el encuentro con usuarios y qué diálogo se habilita o no en ese encuentro, y para eso la verdad que nos han aportado muchísimo, es un placer escucharles siempre y bueno, les agradecemos un montón, vamos a seguir estando en diálogo y bueno, el agradecimiento enorme porque es sumamente importante todo lo que nos han compartido en esta clase, no solo para todos, ¿no? Porque digo, hay algo de lo que venimos trabajando que digo, hay estudiantes que están haciendo la diplomatura, pero lo que nos convoca es que somos trabajadores de la salud. Entonces, desde ahí hay un diálogo que es súper interesante y al que han sumado muchísimo. Así que, Ian, Juli, muchísimas gracias. Bueno, a todos quienes se sumaron también a esta clase. Y bueno, seguimos trabajando en la plataforma y nos encontramos en este espacio en 15 días. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Juli y Ian. Gracias, abrazo. Abrazo para ustedes. Chao, gracias a todos.